Un gusto saludarles. Damos la bienvenida a todas las personas que se unen hoy en esta conversación en el marco del podcast Cristianismo y Política de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es David Castillo, docente de la Facultad de Teología, y de nuevo es un gusto saludarles. Esta mañana nos acompaña la profesora, investigadora, amiga de la institución, doctora Carmen Margarita Sánchez de León. Un gusto saludarla, Un profesora Carmen gusto. Margarita. Qué bueno tenerla por acá. La conocemos, la hemos tenido ya en otros espacios de la universidad, teóloga, activista feminista, puertorriqueña radicada en México, doctora en estudios críticos de género por la Universidad Iberoamericana de México, también con una maestría en estudios religiosos, docente, investigadora, activista, ¿no? Y pues bueno, es un placer tenerla por acá una vez más en este espacio de la universidad. Hoy, ¿verdad? En el marco de estas conversaciones sobre cristianismo y política, y especialmente en este episodio de nuestro podcast sobre cristianismo y derechos humanos. Así que esperemos tener una conversación muy interesante y muy enriquecedora. Profesora Carmen, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, David. La verdad que es un gusto tremendo estar aquí entre ustedes. Sé que va a ser una conversación muy nutritiva, retante, pero nutritiva. Estoy Así seguro que que sí. estoy ansiosa por empezar. Muy bien, y bueno, muchísimas gracias y de nuevo por la amabilidad de acompañarnos. Podemos comenzar con una pregunta que uno no pensaría que es necesario plantear a esta altura de la historia, ¿no? Pero a mí me pareció importante regresar, ¿no? A la idea de cómo definimos los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Podríamos, de alguna manera, en perspectiva histórica, plantear cuándo surgieron, dónde, por qué, cuál fue el objetivo de esta carta, ¿verdad? Y este proyecto, no sé si podríamos llamar proyecto humano de cierta sociedad, ¿verdad? Aspirando a las formas en que nos organizaríamos hace un par de décadas. ¿Qué podríamos decir de ello, profesora Carmen? Fíjate, David, yo creo que es una excelente pregunta para empezar. Eh, pero esa pregunta, por fuerza, nos va a referir a otra pregunta que creo que viene antes que esa. Pero si tú me permites, para yo ilustrarla, ¿verdad? Siendo teólogos, teólogas, teólogos aquí, pues permítame leer un texto que es medio problemático, un texto bíblico. Y ese texto se ubica en Marcos 7, 24 al 28. Estoy segura que todos lo conocen muy bien. Y dice, de allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, sino originaria de Ciro, Fenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús dijo, deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le respondió, pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan caer los hijos. ¿Por qué con este texto? Porque aquí la pregunta inicial es, ¿quién tiene derecho y quién no? ¿Cuáles son las identidades en el derecho y cuáles no? Jesús
define en este texto tan problemático que no vamos a entrar en el análisis de él. Pero aquí lo problemático es que Jesús le da una categoría de no hija a la sirofenicia, una extranjera, sirofenicia, y le da una categoría distinta aún dentro del mismo entendimiento de humanidad a la comunidad judía, siendo ellos hijos e hijas e hijes. Ya empezamos con un problema que nos ha acompañado a lo largo de todo el tiempo. ¿Quién es sujeto de derecho y quiénes no? En el caso de la sirofenicia, ¿quién son sujetos de recibir los milagros, la bendición de la divinidad? Y entonces aquí poco a poco vamos a ir viendo en esto que la iglesia, en este entendimiento de los derechos humanos, va a tener una parte muy importante ideológicamente porque define quiénes son dignos y quiénes no. Ya hay un problema bien, bien grandecito aquí, ¿verdad? Eh, Así, la pregunta inicial para mí es quiénes son y quiénes no son. Déjenme también ilustrarles con algo que pasó recientemente aquí en México. Hace poco celebramos el Día de la Madre. Tradicionalmente, el Día de la Madre, yo asisto a una marcha que es muy importante para mí. Mm. Y es la marcha de las madres buscadoras de hijos e hijas desaparecidos y desaparecidas. Normalmente es una marcha a la cual no asisten muchas personas. Una tendría que preguntarse en el contexto de un México de tantos cientos de desaparecidos hasta el momento, más de 160,000 personas desaparecidas, de madres mexicanas o madres que residen en México. Una tendría que preguntarse por qué esos cuerpos no son buscados. Entonces son cuerpos menos dignos. ¿Por qué será que las madres buscadoras tienen ellas mismas que comprar las palas y buscar los cuerpos? Ellas mismas hacen la investigación. Entonces, aquí ya de entrada hay un reconocimiento de no persona de parte del Estado, de parte de aquellos involucrados en los asesinatos, en donde ni siquiera aparecen los cuerpos. Que recuerden que en México la tradición de preservar el cuerpo es fundamental. ¿Por qué? Por el Día de los Muertos, en donde los muertos están vinculados, nuestros muertos están vinculados directamente a nuestras familias y nos acompañan y les alimentamos y les cuidamos más allá del proceso de la vida. Hay una filósofa que les invito a leer, una filósofa norteamericana de descendencia judía, Judith Butler. Ella tiene un libro maravilloso, que es el que les recomiendo, que se llama Marcos de la Guerra. Este libro lo escribe en el contexto de haber acontecido aquel suceso que nos marcará históricamente, que fue el 9/11, ¿verdad? El, el derrumbe de las Torres Gemelas. Y ella dice que antes de pensar en reivindicaciones sociales y políticas relacionadas con los derechos de protección, hay que pensar cómo está siendo definida la ontología de los cuerpos. Es decir, ¿qué es un cuerpo?
Hay que volver a pensar qué es un cuerpo, qué es una persona, para entonces ir hacia una reconstrucción, un nuevo pensamiento del cuerpo y de la persona. Y Butler nos recuerda que las normas, las leyes, las estructuras sociales y políticas históricamente han definido y han tenido el poder de definir esos cuerpos, pero no solo esos cuerpos, sino maximizar para algunos la precariedad, la carencia y para otros minimizar esa precariedad. Todos estamos ante la precariedad de la vida. La vida es precaria. Pero para algunos, dentro de las normativas que va creando los estados, que van creando las sociedades, que va creando la política, esa precariedad es mayor. Vamos a ilustrarlo otra vez con los cuerpos de los desaparecidos. Si usted vive en México en ciertas condiciones de racialización, de clase social, hay condiciones y normativas sociales que hacen su cuerpo más precario para la posibilidad de una desaparición. Así que es una reflexión que tenemos que hacer antes, David. ¿Qué son los derechos humanos? Pues yo diría que habría que reflexionar antes qué es el ser humano, qué es la persona. Miren, por mucho tiempo yo estuve dirigiendo Amnistía Internacional, la sección de Puerto Rico. Y yo me acuerdo que en ese momento yo repetía como un mantra el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Ese es el concepto aquí. ¿Es verdad? ¿Nacen todos libres e iguales? Esa es la pregunta. Y el problema es que ese problema de la precariedad, ese problema de ser libres e iguales, definidos por las normas, tenemos que ver y entender que se fue desarrollando de distintas maneras. No siempre tuvimos el mismo entendimiento de lo que es una persona. Vamos a mirar hacia atrás. Para el caso de los griegos, la persona sujeto de derecho, el ciudadano. Y fíjense que soy bien cuidadosa, digo ciudadano, porque la categoría de mujeres que se definía de una manera como la definimos hoy, no entraba dentro de la ciudadanía plena, del ejercicio de la polis. Las personas esclavizadas no entraban dentro de esa categoría. Si nos vamos hacia el derecho romano, bueno, ahí sí se empieza a usar el concepto humanidad. Sin embargo, tenemos un problema, porque en el concepto de Roma era pues homo humanus y homo bárbaros. Los humanos eran los romanos y aquellos no ubicados geográficamente dentro de esto eran los bárbaros. Entonces, no eran considerados necesariamente dentro de la categoría humana, de la categoría humana del derecho.
Porque usted puede reconocer, sí, tiene dos piernitas, tiene dos ojitos, tiene boquita, tiene esto, tiene lo otro, más o menos, pero no es mi reflejo. ¿Ves? Eh, También lo vemos en la disputa inicial que hay con motivo de la conquista, de esto que nosotros llamamos las Américas. El problema fue pensar, oye, pero nosotros tenemos derecho a conquistar porque estas personas que están aquí no son como nosotros. No pueden ser considerados personas, son salvajes. De eso fue que versó esa discusión que fue convocada por el emperador español, Carlos V, en donde se invita a Fray Bartolomé de las Casas y a Juan Ginés Sepúlveda. Y en esa conversación, en ese debate, se decide que esa población con la que se estaba entrando en contacto no eran seres humanos, eran salvajes. Ahora, el reconocimiento de humanidad pasaba por la posibilidad de la conversión a Cristo. El bautismo daría esa identidad a medias, a medias. E igualmente pasó con las personas esclavizadas que fueron traídas desde el continente africano. Para poderse dar ese proceso, tuvo que haber un elemento de negación de la humanidad del otro. Entonces ustedes me dirán, ah, pero caramba, sí, pero fíjate, Margarita, eso pasó hace tiempo. No, hay quienes son matables. Eso es lo que nos dicen los filósofos. Los filósofos lo sabemos. Hay quienes son matables, que no tocan nuestro corazón, no son cuerpos llorables. Prendemos la televisión, encendemos la televisión y salen muchísimas imágenes en guerra de muchos cuerpos muertos. Puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel regional, puede ser a nivel internacional. ¿Por qué no todos esos cuerpos son llorados? ¿Por qué son cuerpos matables? Que por eso es que Butler nos lleva hacia atrás y nos dice, hay que revisar cómo las normas sociales y políticas definen y primero definen la corporeidad, esa ontología de lo corporal, y además cómo agencian la precariedad. La precariedad se administra, se agencia. Entonces, aquí hay que volverse a preguntar cuáles son las vidas desechables. ¿Quiénes son criminalizados en sus cuerpos? Y por supuesto, yo tendría que decir que uno de los cuerpos que son hoy en día más criminalizados, para que vean cómo ocurre todavía, son los migrantes. El discurso que están desarrollando los estados, no solamente, no nos confundamos, no se trata solamente de los Estados Unidos. Ese discurso contra el migrante o contra el no nacional está replegado por todos los lugares. Podría mencionar uno que me toca muy de cerca porque yo siempre me he definido como caribeña, y es República Dominicana y Haití. Sí. La política actual del actual gobierno de República Dominicana es de represión total, de negar la humanidad consistentemente de la comunidad haitiana.
gente de primera, segunda generación viviendo en República Dominicana, se les niega el derecho a la ciudadanía. Volvemos a Jesús. No está bien que los hijos, darle el pan de los hijos a los perros. Igual situación. Ese texto con el que usted inició, profesora Carmen, creo yo que ilustra muchísimo, no solamente la temática y su importancia, sino la razón por la cual la invitamos a usted a tocar este tema, porque un colega de la escuela de sociología siempre ha dicho que la tarea de su tarea, se concibe así, Uh es -huh. de alguna manera la de cazar mitos. Él dice, andamos cazando estas idealizaciones que nos construimos Claro. de las relaciones sociales y de nuestras sociedades y de alguna manera que queremos dejar en evidencia las dinámicas. Y creo que con este texto y con los ejemplos que usted ha venido tocando en el marco de preguntarnos, antes de hablar de derechos humanos, ¿verdad? ¿Qué tipo de dinámicas sociales hemos Uh tenido? -huh. ¿Qué definiciones se han dado sobre humanidad, sobre derecho, sobre qué significa tener una vida humana, ¿verdad? Uh -huh. E inclusive, ¿quién tiene el poder de nombrar, de garantizar quién es humano y quién no? Han quedado, ya usted las ha sugerido con una claridad tremenda, ¿verdad? Tremenda. Y creo que de alguna manera nos va a problematizar bastante y a la audiencia también, porque hay una construcción sumamente idealizada en Uh torno a la -huh. noción de los derechos humanos. Los Sí. derechos humanos como frase y como aspiración idealizada tienen un peso ideológico y simbólico legitimador sumamente fuerte. Pero de nuevo, no nos permiten leer la realidad, como usted ha plasmado acá. Uh -huh. ¿Quiénes son seres humanos? ¿Quiénes no lo son? ¿Qué son condiciones humanas de vida? ¿Qué no lo son? ¿Quién tiene la potestad de decir quién es ser humano sujeto de derecho y quién no? ¿Y por qué? Con este ejemplo de la migración, con el ejemplo de Juan Guinés y el debate con de la... Todos estos elementos son sumamente, me parece a mí, ilustrativos. Y me encanta porque creo que nos va a llevar a replantear un poco, ¿verdad? La idea de derechos humanos y la idea de nuestras sociedades en términos de la dinámica de lo humano y no humano. Y claro, yendo por ahí, David, yo lanzaría una pregunta a las personas que nos están escuchando, sobre todo aquellas que están desde la fe. ¿Quiénes son las sirofenicias en tu comunidad de fe? ¿Quiénes son las sirofenicias dentro de los discursos teológicos que actualmente desarrollamos? Porque la iglesia, la teología, ha servido claramente como un engranaje, como una tecnología en el sentido más amplio de Ujú. desarrollar discursos que afirman la deshumanización de ciertos sectores. Y esa es otra tal vez de las preguntas fundamentales, ¿verdad? Porque si vamos a la Carta de Derechos Humanos, está bien, establecemos una serie de aspiraciones, de condiciones vitales concretas para, como usted decía, toda la humanidad, que es una abstracción Uh -huh. peligrosísima, ¿verdad? Pero digamos que escuchamos un poquito esa idea. Ok, ¿cómo... ¿Cuáles son las aspiraciones que estas sociedades de mitad del siglo XX se plasman en esta idealización humana? Pero ¿cuál es el rol de las comunidades religiosas al entrar en diálogo con estas Claro. aspiraciones o determinaciones de lo que es humano, de quién es humano, quién no y qué es condición vital humana? ¿Por qué lo digo así? Cuando tenemos la Carta de los Derechos Humanos, lo que observamos es un planteamiento de un ideal de sociedad, construida con aspiraciones de índole político, por decirlo así. Hemos alcanzado una suerte de conciencia humana que nos Mm. lleva a sugerir
que todas las personas deberían disfrutar de esto que hablamos de condición humana vital X. Pero la iglesia o el discurso religioso no funciona desde esa noción únicamente, no funciona desde la aspiración política, funciona desde el discurso teológico, funciona desde la concepción de lo divino, ¿verdad? Y ahí tenemos ahora, como usted bien sugiere, otro marco. ¿Quién es la cirofenicia o quién no? Nos implica no solamente una situación de una persona en el marco social, pero también en una lectura religiosa de ello. Y ahí lo Exacto, que yo observo en esa mención que usted realiza son tal vez dos dimensiones. La manera en que las comunidades religiosas abrazan estas aspiraciones de garantizar derechos, quién es sujeto de derecho y qué es un derecho, y luego cómo las comunidades religiosas lo acogen, pero lo convierten, lo teologizan, ¿verdad? ¿Quién es claro. sujeto de derecho? Porque en su humanidad se incorpora dentro de la dinámica del mundo religioso y qué es un derecho o qué no es un derecho desde el marco teológico que nos representa. Y ahí la cosa también se problematiza aún más, porque Exactamente. ya socialmente la carta es problemática, ahora cuando le colocamos el componente religioso tenemos otra dimensión más complicada. ¿Reconocemos o no Claro. reconocemos la educación, la salud, la identidad, la alimentación como derechos teológicos? No sé si llamarlo así, ¿verdad? ¿Cómo manejarnos en ese ámbito? Claro, ¿cómo pensamos teológicamente todo esto y cómo críticamente teológico? Porque no podemos negar que históricamente las iglesias han sido parte de este constructo que Judith Butler que mencioné al inicio. Sí, claro. Han sido constructores de las normas que definen quién va y quién no va. Quién puede ser criminalizado, que en este caso nosotros lo convertimos en quienes son pecadores Mm, y quienes no. Entonces ahí tenemos que analizar con calma cuáles han sido los distintos papeles que ha jugado la iglesia a lo largo de su historia. Si regresamos, por ejemplo, a la discusión de Ginés con las casas, tendríamos que decir que las iglesias fueron fundamentales en la creación de la ideología que justificó el proceso de la esclavitud y que justificó la jerarquía racial. La iglesia fue participante clara en ese proceso. No tenemos tiempo para montar todo eso, pero es algo para ver a futuro y tratar. Y yo he insistido mucho que tenemos que volver a ver críticamente la participación de la iglesia en este marco. Miren, para darles un ejemplo de actualidad, cuando nuestro, o no tan de actualidad, pero que se extendió, cuando los países nuestros, América Latina, adquirieron su independencia, también hicieron unas divisiones internas, que fue civilización y barbarie. Civilización, las clases criollas, barbarie, las clases, los grupos de pueblos originarios, afrodescendientes. Pero luego, más adelante, ha habido unos procesos en todos los estados modernos latinoamericanos de regresar hacia esas definiciones e invisibilizar a otros grupos. El concepto de la raza cósmica del tan querido Vasconcelos acá en México es la negación total de la raíz afro-mexicana.
Y entonces es el llamado a través de lo que se define como pues eh, eh, la mulatez, la hibridez, de invisibilizar ciertos grupos raciales y étnicos, con un impacto en la precariedad para esos grupos, por normas, por prácticas sociales, etcétera, etcétera. Y eso ha perdurado hasta hoy. Ahora, nosotros aquí estamos tratando de plantearles a ustedes que nos están escuchando que antes hay que hacerse esa pregunta, la ontología de las cuerpas, ¿de dónde proviene? ¿Quién la desarrolla? Para redirigirnos hacia unas nuevas perspectivas, hacia unos nuevos conceptos de lo corporal, de la persona humana. Y lo otro es quienes sufren la precariedad. Ese concepto es para mí muy importante. Yo voy a ir bien rápidamente y con eso vamos a terminar. Voy a ir bien rápidamente sobre el, el inicio de lo que es lo que llamaríamos los derechos modernos. Ujú, ujú. Más que irme hacia atrás, porque podríamos hablar de la Carta Magna, de Claro. documentos de Ciro, pero no. Lo que vamos a hacer es mirar más hacia acá, más hacia la modernidad, Mm, y decir que muchos de estos conceptos emergieron dentro de procesos revolucionarios, ujú, como fue el caso de la Revolución Francesa, que es la que desarrolla aquella expresión de la Declaración de los Derechos del Hombre. Ahora, quiero hacer un paréntesis importante. La Declaración de los Derechos del Hombre, Olympia de Gauche, también revolucionaria francesa, planteó la Declaración de los Derechos de las Mujeres en ese contexto. Bueno, la noticia es que fue guillotinada. Eh, También varios conceptos sobre los derechos de la persona, el derecho individual, ¿no? Fueron planteados en las constituciones de nuestros estados según se fueron estableciendo. Pero también hay que decir que cada una de esas constituciones tuvo problemas en términos de quiénes entraban en ese concepto de ciudadano y quiénes no. Eh, Quizás una de las que puedo mencionar más rápidamente es en el contexto de los Estados Unidos, que tuvieron que enmendar la Constitución con una enmienda que se conoce como la enmienda 13 para decir todos los nacidos en, en ese contexto son nacionales, son ciudadanos, son ciudadanas. Y eso porque habían quedado las personas esclavizadas fuera de esa definición y los pueblos originarios fuera de esa definición. E igualmente pasó en muchas de nuestras constituciones, donde los derechos de mucha gente quedaron fuera al ser definida dentro de la constitución, dentro de nuestras cartas magnas. Quizás una excepción que vale la pena estudiar más adelante fue el caso de Haití en su revolución de 1804, porque Haití en el concepto de ciudadanía dice, son ciudadanos nuestros todas aquellas personas que vienen huyendo de procesos de esclavitud. mm, Todo aquel que venga de cualquier lugar del hemisferio, viene huyendo de esclavitud, es nuestro, es ciudadano nuestro, es nacional. Entonces ahí la definición de ciudadanía pasó por otro elemento. ¿Cuál? La solidaridad. mm. En una definición muy novedosa que todavía vale, o sea, no hemos estudiado profundamente porque Haití ha sido uno
de nuestras tierras más castigadas Claro. a lo largo de los tiempos. Entonces, siendo ahí que empieza, ¿verdad?, los conceptos de derecho, ¿verdad?, la Revolución Francesa, las constituciones de los estados, en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, se da también un elemento muy importante, porque como producto de lo que ocurre en esa Segunda Guerra, que es la aniquilación sistemática de ciertos grupos, no solamente estaban judíos, pero también fue la aniquilación de la comunidad roma, que casi nunca se reconoce ese proceso de genocidio. Entonces también otra vez, Mm. ¿cuáles genocidios vemos y cuáles no? Sí, por supuesto. eh, eh, también fueron exterminados toda aquella disidencia política, todo aquel que tenía cuerpos que no se adecuaban al ideal alemán. Y eso significó de gente, sí, alemana, que tenían discapacidades físicas Ujú. o limitaciones o diversidad cognitiva. Sí. Fueron exterminados. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Una situación crítica. Y es en esa situación crítica que emerge la Declaración Universal de Derechos Humanos como Mm. una aspiración, como un deseo de una humanidad toda reconocida en su dignidad, en su igualdad y en su equidad. De ahí emanaron dos documentos que son realmente los documentos que le dan más, diríamos acá en México, le dan más carnita le da más masa, le dan más agarre, le da más dirección a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esos dos documentos fueron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ah, pero ¿qué pasó? El problema fue que se prefirió colocar los acentos en los derechos civiles y políticos, no tanto en los derechos sociales, económicos y culturales, que incluyen vivienda, trabajo, salud, educación. Y les pregunto yo a ustedes, ¿cuáles son nuestros grandes problemas que llevan a la gente a elementos de precariedad? La falta de reconocimiento o las condiciones adecuadas precisamente para la vivienda, para la salud, para el trabajo digno y la educación. Entonces se puso el énfasis a el ser humano tiene derecho a libre expresión, pero cuidado, cuidado cómo es esa libre expresión, porque más adelante vamos a ver cómo esta libre expresión en estos contextos de amenaza nuevamente a los derechos humanos, esa libre expresión está siendo cuestionada consistentemente. Mm. ¿Libre expresión de quién y en qué contexto? Siempre y cuando esa libre expresión esté en el contexto de apoyarme a mí en mi proyecto político, bienvenida sea. Ujú. Si esa expresión está en contra, ah, ahí sí que vamos a tomar medidas. Ahí sí que declaramos blasfemo. Ahí sí que criminalizamos y ahí sí que perseguimos. Entonces, hay que mirar esto con mucho cuidado porque creo que estamos pasando por un tiempo muy complejo, en donde, complejo en el sentido de que
muchas cosas que habíamos dado por sentadas, por seguras, se están transformando. Es muy interesante porque, de nuevo, perdón que la Ujú. interrumpa. No, 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 por Y favor. tenemos ahora, sí, una vez más, yo creo que otro de los aportes fundamentales que de alguna manera nos deben llevar a hacer una lectura crítica de qué son, o sea, cómo podemos pensar la noción de derechos humanos y cuál es la concreción que adquieren en nuestras relaciones humanas inmediatas y concretas. Porque anotando todo lo que usted dice, profesora Carmen, y yo ya casi que estoy inclinándome, tentándome a sugerir un segundo episodio donde nos Claro. enfoquemos en la discusión más de las últimas décadas sobre la relación entre religión y las luchas por la aplicación de estos derechos. Pero este elemento que usted nos aporta, eh, crítico, teórico, histórico, me parece fundamental. Nos señala, nuestras sociedades se organizan de una manera en que por los mecanismos que sean, se categorizan las personas y las no personas, por usar esa categoría. Usted ya no lo Ujú, mostró. Y esas son dinámicas de interrelación que conllevan, por decirlo de alguna manera, ganadores y perdedoras, dinámicas jerárquicas de dominación y sometimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Estos grandes paradigmas con quién se puede hacer la guerra, a quién se puede esclavizar, quién no tiene derecho a reclamar una herencia, etcétera, etcétera. Y por otro lado, usted nos habla de la clave teológica. Estas sociedades de las cuales provenimos, entre más religiosas, o sea, más implicación religiosa tenga su cosmovisión, más implicada va a estar el discurso teológico en esta división de quién es persona y quién no. Y eso es muy interesante porque eso nos ha acompañado, como dice usted, el proceso colonial, por supuesto que antes de también, pero es un elemento que no necesariamente ha cambiado y por eso quisiera en algún momento darle más atención a nuestra época moderna, porque uno podría preguntarse qué pasa hoy con las agendas progresistas que defienden los derechos humanos y nuestros gobiernos de índole conservador que reivindican lo religioso para obstaculizar estos derechos. Pero antes de moverme ahí, quisiera terminar con esta noción de lo que usted sugiere del surgimiento de la Carta de los Derechos Humanos con estos derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales, porque usted señala algo fundamental que colocaba al inicio. Y yo lo voy a decir simplificado, pero por supuesto eso tiene, o sea, lo podemos profundizar. Básicamente, podríamos argumentar que cuando surge esta Carta Moderna de los Derechos Humanos, su aplicabilidad va a ser realizada única y llanamente donde no estorbe el gran sistema hegemónico de acumulación de capital. No vamos a trastocar, Ah, no vamos a trastocar los elementos económicos para aplicar los derechos si estos nos van a afectar la acumulación, la educación, la salud, la vivienda, la defensa de los recursos naturales, la independencia de los territorios. Todos esos derechos van a estar básicamente puestos en cuestionamiento cuando de alguna manera incomoden al proceso de acumulación. Entonces ya inclusive a mí me queda la pregunta de si cuando surgen los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos ante un logro, ¿verdad? De una suerte de llamado a decir, vamos a acomodar un poco las relaciones que tenemos entre los estados y entre los grupos para que las cosas funcionen mejor y no haya tanta violencia, brutalidad. O una acomodo a medias, ¿no? Y surge allá estas relaciones de los países centrales y los países periféricos y bueno, los derechos humanos se realizan solamente en ciertas sociedades y la salud, la educación, en la libertad de expresión, el trabajo digno, será cuestionado únicamente en esos espacios donde estorbe a la acumulación de capital. claro, ciertamente. Y yo podría decir, para dejar ahí la cosa y pasar una reflexión de cierre, es que lo que estamos viendo, en dónde está el
el sector progresista versus el conservador y todo eso, lo que ha ocurrido es, en este momento estamos en una guerra no declarada y en la mayoría de nuestros espacios en espacios de prácticas de excepción. Es decir, donde se regula, se colocan normas para combatir lo que entendemos que es lo criminal. Entonces, mucho de este discurso de derechos humanos ha sido tomado por sectores más conservadores para justificar lo que estamos viendo hoy en día. Y lo vamos a conversar más adelante. Sí, sí, Pero sí. estamos en un momento de una guerra no declarada contra la migración, una guerra no declarada contra ciertos grupos étnicos, una guerra no declarada contra el ambiente. Son guerras no declaradas que fundamentalmente sí, su base de por qué está ocurriendo es el sistema de mercado. No es sistema mundo, es el sistema de mercado Claro. que está controlando muchos de los derechos que el Estado ha hecho así, soltó sus manos como regulador y protector y está entregando los procesos de protección a manos de corporaciones. Y eso es una verdad a nivel mundial. Ujú, ujú, Entonces ahí vamos a ver qué significa eso para los derechos humanos. Pero yo les invité ujú, a una reflexión sobre cómo resignificamos las corporeidades, ujú. cómo resignificamos críticamente la persona humana. Y para eso yo me voy a apoyar en, en algo que me gusta mucho, el arte. La teología es nada sin el arte, porque es un discurso en el que a veces hacemos planteamiento de lo incierto. Y lo incierto solo puede ser aprendido dentro de las artes, la poesía, la música, que nos dan unas pistas y nos ayudan a tener una visión de lo que podemos. Ujú, ujú. Hay una expresión de los pueblos africanos, de algunos pueblos africanos, que se llama Ubuntu, Claro. que, que es la expresión de yo soy porque tú eres. Ujú, Entonces, dentro de esa nueva ontología corporal, yo invitaría a colocar al centro el corazón en lugar de la razón. ujú, El corazón como expresión solidaria, el corazón como expresión de su generosidad, el corazón como expresión de un amor colectivo. Para ello, yo quiero invitarles a escuchar una canción que me parece, uno podría decir que es una canción de romance. No, no es solo romance. Se llama Agua, Fuego, Tierra y Viento, que curiosamente usa los cuatro elementos que para todas nuestras culturas son importantísimos, de poder, de reivindicación. Esta pieza es de Paz Martínez y la van a escuchar cantada por Mercedes Sosa y Soledad Pastoruti. Pero yo quiero leerles la letra así como leí el texto. Llevo muy adentro cada gota de mi vida, un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola. Este amor que nos protege viene acompañado
como río rumbo al mar. Trae enamorado agua, sol y peces y refleja un cielo a donde vamos a volar. Cuando yo no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Y yo añadiría, te abraza conmigo una resistencia. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor al pan. Hermoso. Escuchen. Es una hermosa letra. Profesora Carmen, lo que sugeriríamos es más bien poder dejar la canción en los comentarios porque Excelente. cuando el podcast suba, probablemente YouTube nos va a Ah, cargar a rechazar, sí, sí, sí. por los derechos de autor. Entonces, lo que podríamos hacer es compartir en los comentarios la letra, ya que usted leyó la letra hermosa, podríamos dejar el enlace y hacer la sugerencia para que nuestra audiencia pueda ir directamente al canal y lo lea, porque sí, por derecho de autor Claro, claro. nos bloquearían todo el programa probablemente, si usted está de acuerdo. Claro Es, que sí. Lo que sí les invito es a escucharla y a pensar ese nuevo, esa nueva reflexión, una reflexión amorosa de las corporeidades. Sobre todo, cuando yo te abrazo, yo no te abrazo solo, te abraza una historia, una eternidad, te abrazan resistencia, te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor al pan, porque hay otro sujeto de derecho del cual hemos mencionado, pero no del todo, la tierra, la Pachamama, la fauna, la flora, que estamos destruyendo. y Y que con creo eso lo dejamos acá. y muchísimas gracias. Yo creo que esa canción nos lleva de alguna manera a relocalizar las nociones que hemos racionalizado de esta idea de derechos humanos como un discurso y como una abstracción con muchísimos problemas en nuestra experiencia vital y nuestra vivencia del reconocimiento del otro, de la otra, del entorno, como basándonos en la noción de Ubuntu, ¿verdad? De esta existencia en convivencia, en comunidad, en conexión, en cuidado mutuo. Y me parece que ha sido una sesión muy interesante, profesora Carmen Margarita. Creo que me gusta mucho que nos ha descolocado un poco la discusión para recolocarla. Porque efectivamente, ¿verdad? El asunto era, podemos partir de la idea de derechos humanos y ya. Bueno, genial. Es necesario, ¿verdad?, situarnos en las dinámicas de las relaciones, de los discursos, de las formas en que nos vinculamos en los mecanismos de poder, en la manera en que como sujetos somos colocados y colocadas dentro de las sociedades. Y tanto el texto como todos los ejemplos que nos ha dado, creo que se convierten en excelentes elementos críticos para repensar. Y bueno, la invitaremos, podremos coordinar si usted está bien para una segunda sesión en que podamos ir tal vez ahora sí a colocar todas estas problemáticas que nos están acompañando hoy, la que usted mencionaba de los elementos migratorios, de las disputas y las deshumanizaciones que están hoy, observamos en los estados, en las grandes preguntas que tiene la gente hoy. ¿Cómo puede ser posible que veamos televisadas masacres mientras las grandes instituciones globales, defensoras y abanderadas de los derechos humanos miran impasibles y participan Sí. inclusive activamente en estas dinámicas de deshumanización? ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde están los grupos religiosos, verdad? ¿Dónde se plantan en medio de toda esta disputa por quién es persona y quién no lo es? Y quién está sujeto de derecho y quién no. Agradecerle, no sé si tiene alguna palabra de cierre. No, estaría esperando gustosamente continuar el diálogo, porque habría también que, como bien apuntas, colocar cuáles son las amenazas que estamos viendo hoy con respecto a los derechos humanos, cuál es la complicación que los mismos nos plantean hoy. Así que nada, quedo a la espera
Muchas gracias. y espero que esta conversación haya sido nutritiva para aquellos que nos están escuchando. Si ustedes quieren, desean comunicarse conmigo y mantener una conversación directa conmigo, también lo pueden hacer comunicándose a través de mi correo electrónico, que es C de casa, M de mamá, san, como santo, ¿verdad? San León arroba gmail.com. CM San León arroba gmail.com. Con mucho gusto Si usted también nos lo permite, continuamos, lo María. podremos colocar en la descripción junto a la canción, ¿Cómo ¿está no? bien? ¿Cómo no? Muchísimas ¿Cómo no? gracias. Sí, porque definitivamente por eso tenemos otra conversación para ampliar un poco más la información, tal vez escuchar alguna sugerencia bibliográfica, ¿verdad? Para tocar algunos de estos temas y bueno, ya tal vez en Ciertamente. la siguiente sesión podemos tomar tiempo para eso. Agradecerle una vez más por su tiempo, agradecerle a Raquel Huertas con toda la coordinación y producción. Muchas gracias, Raquel. Bueno, esperemos que disfruten este episodio y que nos sigan para más conversaciones sobre cristianismo y política. Un saludo y que estén muy bien.